La frase, colocada junto al nombre de María Sorté, tiene el efecto de una confesión largamente esperada. No parece una simple noticia de espectáculos, parece una escena detenida en el tiempo. Una primera actriz mexicana, con más de 5 décadas de carrera, mirando hacia atrás todo lo vivido y atreviéndose, a los 71 años, a pronunciar una posibilidad que muchos creían cerrada para siempre. Para una mujer que conoció el amor, la fama, la maternidad, la viudez y la soledad pública, esas 4 palabras no sonarían como un capricho juvenil. Sonarían como una declaración tardía, como una llave que abre una puerta sellada durante años. Pero antes de aceptar la frase como verdad, el periodismo debe preguntar, ¿quién la dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Ante qué medio? ¿Con qué contexto? ¿Se trataba de una declaración real o de una construcción viral? Hasta ahora, no hay una confirmación seria de que María Sorté haya anunciado una boda con un nuevo compañero de vida. Lo que sí existe es una historia humana más compleja, la de una actriz que amó profundamente a un hombre, lo perdió de forma repentina, sacó adelante a sus hijos, reconstruyó su vida espiritual y regresó a la pantalla con la autoridad de quien ya no necesita demostrar nada. Quizá el verdadero titular no sea que María Sorté se casa. Quizá el verdadero titular sea que, incluso después de una gran pérdida, el corazón de una mujer no debe ser declarado cerrado por nadie. Hay nombres que pertenecen a una generación, y hay nombres que consiguen atravesar varias. María Sorté pertenece a esa segunda categoría. Para algunos espectadores, es la protagonista de melodramas inolvidables. Para otros, una actriz de carácter capaz de sostener escenas intensas con apenas una mirada. Para una parte del público más joven, su nombre volvió a sonar con fuerza por su hijo Omar García Harfuch, una figura política y de seguridad pública que llevó el apellido familiar a otro tipo de conversación nacional. Pero antes de todo eso, antes del reconocimiento, antes de las telenovelas, antes de la etiqueta de primera actriz, estuvo María Harfuch Hidalgo, una joven que llegó a la Ciudad de México con un proyecto de vida diferente. La historia de María Sorté no se puede contar solamente desde el brillo de la televisión. Hay que contarla también desde los pasillos donde se decide una vocación, desde la incertidumbre de quien abandona un camino para entrar en otro, desde la disciplina de los foros, desde los teatros pequeños, desde las canciones grabadas, desde los libretos que parecían repetirse pero exigían emoción nueva cada noche. Y por supuesto, hay que contarla desde la intimidad, porque María Sorté ha sido una figura pública, pero no una figura fácil de leer. No ha construido su vida sobre escándalos constantes. No ha necesitado exhibir cada herida para permanecer vigente. Su biografía sentimental se asocia, sobre todo con Javier García Paniagua, el político mexicano con quien formó una familia, y cuya muerte, en 1998, dejó una marca definitiva en su vida. Desde entonces, la pregunta sobre un nuevo amor siempre ha tenido una carga especial. No se trata simplemente de saber si una actriz tiene pareja. Se trata de entender qué significa amar después de enviudar, qué significa volver a imaginar compañía, cuando una parte de la vida quedó detenida en una despedida, qué significa para una mujer madura enfrentar la curiosidad pública sobre su intimidad. Por eso, el supuesto "nos vamos a casar" produce impacto, no porque esté confirmado, sino porque toca una posibilidad emocional poderosa. La idea de que María Sorté, después de décadas de trabajo, duelos y silencio sentimental, pudiera abrir una nueva etapa afectiva. Esa posibilidad fascina al público porque rompe con una narrativa muy extendida. La idea de que una mujer, al llegar a cierta edad, debe vivir solo de recuerdos, hijos, nietos y pasado. María Sorté desmiente esa idea incluso sin anunciar una boda. La desmiente con su presencia, con su regreso a las telenovelas, con su forma de hablar de la vida, con la serenidad de quien sabe que la edad no cancela la emoción. Este reportaje parte de una frase no confirmada para llegar a una pregunta real. ¿Por qué nos sorprende tanto imaginar a una mujer de 71 años hablando de amor, de futuro o de compañía? Para responder, hay que empezar por la frase que encendió la curiosidad. La frase es breve, pero contiene una vida entera si se coloca en la boca correcta. En una pareja joven puede sonar a impulso, a promesa, a entusiasmo. En una mujer de 71 años, viuda desde hace décadas, con hijos adultos, nietos, carrera consolidada y una historia sentimental profundamente marcada por una pérdida, suena de otra manera. Suena a segunda oportunidad. Suena a decisión pensada. Suena a desafío contra la idea de que el amor tiene fecha de caducidad. Por eso el titular resulta tan eficaz. No dice simplemente que María Sorté tendría pareja. Dice que finalmente confiesa. La palabra finalmente sugiere secreto, espera, silencio acumulado.
Después añade, nuevo compañero de vida, una expresión más sobria que novio y más emocional que pareja. La frase completa construye una escena. María Sorté, después de años de reserva, estaría dispuesta a revelar que no está sola y que incluso piensa en matrimonio. Pero el periodismo cultural debe separar el impacto de la comprobación. Hasta ahora, esa confesión no aparece respaldada por una declaración pública clara. No hay una entrevista ampliamente reconocida en la que la actriz haya presentado a un nuevo prometido, ni un anuncio formal de boda. Lo que sí hay es una larga historia de preguntas sobre su vida privada, su viudez, sus recuerdos del amor y su manera de enfrentar el paso del tiempo. La diferencia es importante. Una cosa es escribir una feng shui sobre la posibilidad simbólica de un nuevo amor en la vida de María Sorté. Otra muy distinta es afirmar que existe un matrimonio anunciado cuando la información no ha sido confirmada. En el primer caso, se analiza una narrativa cultural. En el segundo, se invade una intimidad y se convierte en noticia lo que puede no haber ocurrido. María Sorté ha vivido lo suficiente frente al público para entender el peso de una frase. Desde la década de los 70, su rostro ha estado asociado a personajes intensos, a madres fuertes, mujeres heridas, figuras de autoridad, esposas, viudas, amantes, villanas o víctimas según la historia. La televisión mexicana, en especial la telenovela, convirtió a muchas actrices en parte de la vida emocional de los hogares. No eran simplemente intérpretes, entraban todas las noches a la sala, acompañaban la cena, se mezclaban con la rutina familiar. Ese tipo de presencia crea una ilusión poderosa. El público cree conocer a la actriz. Cuando María Sorté llora en una escena, muchas personas sienten que conocen su dolor. Cuando interpreta a una madre, proyectan en ella una idea de maternidad. Cuando habla de su esposo fallecido, el público no escucha solo un dato biográfico, escucha la continuidad entre la ficción y la vida real. Esa mezcla vuelve especialmente delicadas las noticias sentimentales. La audiencia que siguió su carrera no la mira como a una celebridad lejana, la mira como a alguien que ha crecido con ellos. Algunos la recuerdan joven, en sus primeros papeles. Otros la recuerdan en la plenitud de sus telenovelas protagónicas. Otros la descubrieron en sus personajes más recientes. Y muchos la asocian a una imagen de mujer elegante, fuerte, reservada y profundamente familiar. Por eso, el supuesto anuncio de una boda a los 71 años despierta una pregunta emocional. ¿Puede una mujer que ya vivió un gran amor volver a amar? La respuesta humana es evidente. Sí. La respuesta social, en cambio, suele ser más incómoda. La cultura popular no siempre permite a las mujeres maduras vivir el amor con libertad. A los hombres mayores se les concede la posibilidad de rehacer su vida sentimental casi sin interrogatorio. Se habla de ellos como hombres activos, conquistadores, vitales. En cambio, cuando una mujer mayor aparece vinculada a una nueva pareja, el público suele reaccionar con sorpresa, ternura excesiva o juicio. María Sorté, precisamente por su historia, permite observar esa doble medida. Si un actor de su generación anunciara una boda, probablemente el titular hablaría de virilidad, renovación o nueva etapa. Si lo hace una actriz, se enfatiza la confesión, el secreto, la edad, la sorpresa. El amor femenino después de la viudez todavía se cuenta como excepción. Y sin embargo, la vida de María Sorté no encaja en moldes pequeños. Ella ha interpretado mujeres que sufren, pero no se ha definido solo por el sufrimiento. Ha sido esposa, pero no quedó reducida al matrimonio. Fue viuda, pero la viudez no canceló su identidad. Es madre de 2 hijos, pero su carrera no se explica únicamente desde la maternidad. Es creyente, pero su espiritualidad no la convirtió en figura inmóvil. Regresó a la pantalla cuando muchos pensaban que ya había dado todo lo que tenía que dar. En ese sentido, el "nos vamos a casar", aunque no esté confirmado, funciona como símbolo. Representa la pregunta por el derecho a recomenzar. No necesariamente recomenzar con un hombre, ni con una boda, ni con una historia romántica visible. Recomenzar puede significar volver a trabajar, volver a confiar, volver a reír, volver a hablar de uno mismo sin quedar atrapado en una pérdida. La frase también invita a revisar cómo se fabrican los titulares sobre celebridades maduras. Finalmente confiesa. Es una fórmula que presupone que la persona ocultaba algo, pero a veces no hay secreto. Solo hay privacidad. No todo lo que una actriz no cuenta está escondido. Puede estar simplemente protegido. Puede pertenecer a su vida íntima. Puede no ser asunto del público. La vida afectiva de una mujer no debe convertirse en expediente abierto por el hecho de que haya sido famosa. La fama autoriza a hablar de una trayectoria, de una obra, de un legado,
de declaraciones públicas y de hechos confirmados. No autoriza a inventar compañeros de vida, bodas o confesiones sin pruebas. Pero también sería un error responder al rumor con frialdad absoluta. La razón por la que el titular interesa es porque toca una zona verdadera. María Sorté ha sido una mujer marcada por el amor y por la pérdida. Su historia con Javier García Paniagua no fue un episodio menor. Fue parte central de su vida adulta, y después de la muerte de un esposo, la pregunta sobre la posibilidad de volver a amar no es trivial. Es una pregunta que muchas personas, famosas o anónimas, se hacen en silencio. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que una viuda pueda rehacer su vida sin sentir culpa? ¿Tiene que pedir permiso emocional a la memoria del esposo? ¿Debe explicar a sus hijos, a sus nietos, al público, a la sociedad, que todavía tiene derecho a la compañía? ¿Puede amar de nuevo sin que eso parezca traición? Estas preguntas son más interesantes que el supuesto escándalo, porque María Sorté representa a muchas mujeres que, después de una pérdida, se enfrentan a un mandato silencioso: conservar la memoria, pero no necesariamente el deseo; cuidar hasta la familia, pero no imaginar demasiado para sí mismas; mantenerse dignas, pero no demasiado ilusionadas; hablar del pasado, pero no del futuro. El titular rompe ese mandato, aunque sea de forma sensacionalista. La frase «nos vamos a casar» abre una grieta. Permite imaginar a María Sorté no como una figura encerrada en el recuerdo, sino como una mujer que todavía podría decidir, sentir, elegir y proyectar. Sin embargo, el deber de este reportaje es claro. Esa posibilidad debe ser tratada como posibilidad, no como hecho confirmado. Por eso el primer capítulo no termina con una supuesta revelación de pareja. Termina con una advertencia. El amor de una celebridad no puede fabricarse para alimentar la curiosidad, pero la curiosidad que despierta sí puede servir para hablar de algo más profundo. El derecho de una mujer a seguir siendo sujeto de su propia historia, incluso cuando el público ya la había colocado en el archivo de las leyendas. Para comprender ese derecho, hay que volver al principio. Antes de María Sorté, antes del apellido artístico, antes del mito televisivo, estuvo María Harfuch Hidalgo. Antes de ser María Sorté, fue María Harfuch Hidalgo. Ese dato parece sencillo, pero contiene una transformación. En el mundo artístico, cambiar de nombre no es solo una decisión estética. A veces, es una forma de crear una identidad pública capaz de viajar más rápido que la biografía privada. El nombre artístico funciona como máscara, como marca, como destino, protege y expone al mismo tiempo. María nació en Camargo, Chihuahua, en una familia que no parecía destinada a producir una estrella de telenovelas. Su camino inicial no apuntaba necesariamente al espectáculo. Como muchas jóvenes con ambición de movilidad social, pensó en una profesión seria, estable, respetada. La medicina apareció como posibilidad. Llegó a la capital con una idea de futuro, pero la vida se abrió por un camino distinto. Ese cruce entre medicina y actuación es uno de los momentos más reveladores de su biografía. La medicina habría significado cuidar cuerpos, escuchar dolores, diagnosticar síntomas, acompañar procesos. La actuación, de otra manera, también le permitió tocar heridas humanas, aunque desde la ficción. En los foros, María Sorté terminó interpretando enfermedades del alma: culpa, abandono, deseo, maternidad, traición, esperanza, duelo. Su ingreso a la formación actoral cambió todo. La Academia de Andrés Soler no fue solo una escuela, fue una puerta. En ese espacio, la joven que quizá imaginaba bata blanca descubrió que el escenario podía tener la misma seriedad que cualquier profesión formal. Actuar no era jugar a ser otra persona, era aprender a mirar, escuchar, repetir, corregir, sostener un texto, habitar un personaje, conocer el cuerpo, usar la voz y aceptar el juicio ajeno. La televisión mexicana de los años 70 era un mundo de enorme influencia. Las telenovelas formaban parte del tejido cotidiano del país. Los actores podían convertirse en figuras nacionales con una rapidez que hoy cuesta imaginar, porque las audiencias estaban concentradas. Una buena historia podía paralizar hogares enteros. Un personaje podía convertirse en conversación de mercado, de oficina, de escuela, de sobremesa. María Sorté entró en ese universo con una cualidad que la diferenció: una presencia capaz de combinar dulzura y carácter. No era una belleza distante ni una figura fría. Tenía una fuerza emocional que funcionaba bien en el melodrama. Podía transmitir sufrimiento sin parecer débil, autoridad sin perder cercanía, ternura sin volverse ingenua. Ese equilibrio la convirtió en rostro recurrente de historias familiares. Su carrera atravesó cine, teatro, televisión y música.
En el cine, compartió pantalla con figuras importantes. En la televisión, participó en producciones que consolidaron su lugar dentro de la memoria melodramática mexicana. En la música, grabó discos y canciones que mostraron otra faceta de su sensibilidad artística. La versatilidad fue una de sus armas. En una industria que suele encasillar, María Sorté consiguió moverse entre registros. No fue únicamente la protagonista joven ni únicamente la madre sufrida. Con el tiempo, su imagen cambió, y ella supo adaptarse. Esa adaptación no siempre es fácil para las actrices. La televisión puede ser cruel con el paso de los años, especialmente con las mujeres. Los papeles cambian, las oportunidades se reducen, la edad empieza a pesar más que el talento. Pero Sorté encontró formas de seguir presente. Su nombre se asoció a telenovelas recordadas, a personajes que dejaron huella y a una manera de actuar que el público identificaba con honestidad emocional. En el melodrama, la honestidad es esencial. El género puede ser exagerado, pero el actor no puede parecer falso. La emoción debe sentirse verdadera, incluso cuando la situación es extrema. María Sorté entendió esa regla. También entendió el valor del silencio. En sus mejores momentos, no necesitaba llenar la escena de gestos. Podía sostener el dolor con una mirada. Podía expresar duda con una pausa. Podía hacer que una frase sencilla adquiriera peso por la forma en que la dejaba caer. Esa economía emocional se volvió más visible con la madurez. La madurez artística, en su caso, no fue una pérdida, fue una acumulación. Cada papel parecía llevar detrás una biografía más densa. Cuando interpretó mujeres mayores, madres, abuelas, suegras o figuras de autoridad, no lo hizo como simple transición de edad, lo hizo con la experiencia de quien había atravesado, fuera de la pantalla, momentos de verdadera ruptura. La vida privada, aunque no debe confundirse con la actuación, sí puede modificar la profundidad de un intérprete. Una actriz que ha perdido a un esposo entiende el duelo de un modo que ninguna técnica puede fabricar por completo. Una madre que ha visto a sus hijos crecer bajo presión pública entiende la preocupación familiar con otro peso. Una mujer que ha tenido que recomponerse sabe cómo se respira después de una caída. Por eso, cuando el público ve a María Sorté en personajes recientes, no ve solo a una actriz veterana. Ve a una mujer que trae consigo una historia. Esa historia le da autoridad. No necesita demostrar juventud. No necesita competir con el rostro que tuvo a los 30. Su fuerza actual viene precisamente de haber vivido. El nombre artístico Sorté también merece atención. Los nombres artísticos suelen simplificar, pero en su caso construyeron una identidad elegante, recordable, distinta. María Harfuch Hidalgo quedó como la mujer de origen. María Sorté se convirtió en la figura pública. Entre ambas no hay contradicción, sino continuidad. La actriz no borra a la mujer, y la mujer no desaparece detrás de la actriz. Esta doble identidad explica parte del interés actual por su vida sentimental. El público se siente cercano a María Sorté, pero en realidad conoce fragmentos de María Harfuch Hidalgo. Conoce lo que ella ha decidido contar, lo que sus papeles han sugerido, lo que las entrevistas han revelado y lo que los medios han repetido. Pero hay zonas que permanecen fuera de cámara. Una posible nueva pareja, si existiera, pertenecería primero a esa zona privada. Solo después, si ella lo decidiera, podría convertirse en noticia. El hecho de que una actriz haya compartido durante años su talento no significa que deba compartir cada rincón de su intimidad. La trayectoria de María Sorté obliga también a mirar la historia de las actrices mexicanas de su generación. Muchas de ellas construyeron carreras largas en un sistema de producción intenso, con horarios exigentes, salarios desiguales, personajes repetidos y una cultura que valoraba más la juventud que la permanencia. Llegar a los 71 años con vigencia, respeto y memoria popular no es un accidente. Es resultado de disciplina, adaptación y resistencia. La televisión mexicana cambió mucho desde sus primeros años. Cambiaron los formatos, las audiencias, las plataformas, las formas de promoción. Pero María Sorté logró seguir siendo reconocible en medio de esos cambios. Su presencia en proyectos recientes confirmó que no era solo una figura nostálgica. Era una actriz capaz de dialogar con nuevas generaciones. Esa continuidad permite leer el supuesto «nos vamos a casar» desde otra perspectiva. No como chisme aislado, sino como parte de una figura que sigue generando interés porque no ha desaparecido. El público pregunta por su amor porque todavía la siente viva, cercana, activa. Pregunta por su futuro porque no la considera cerrada. En una cultura que a menudo empuja a las mujeres mayores hacia la invisibilidad, eso ya es significativo. María Sorté ha sido muchas mujeres en pantalla, pero detrás de todas ellas hay una que aprendió a construir un nombre, sostener una carrera, amar intensamente, perder
criar, creer y volver. La mujer antes del mito no desapareció. Está ahí, en cada entrevista, en cada pausa, en cada regreso. Y para entender por qué la idea de un nuevo compañero de vida provoca tanta emoción, hay que entrar en el capítulo más decisivo de su intimidad pública, el amor que marcó su vida y la viudez que la cambió. La historia de María Sorté con Javier García Paniagua no pertenece únicamente al archivo sentimental de una actriz famosa. Pertenece también a un cruce poco común entre espectáculo y política mexicana. Ella venía del mundo de la actuación. Él, de una trayectoria pública marcada por cargos de poder, responsabilidades institucionales y una vida mucho más ligada a los pasillos del Estado que a los foros de televisión. Se conocieron en un contexto teatral, no en una cena de élite ni en una oficina política. Esa escena tiene algo de simbólico. Una actriz sobre el escenario, un hombre del poder entre el público, una mirada que abre una historia. Según los relatos que la propia Sorté ha compartido en entrevistas, Javier comenzó a cortejarla cuando ella todavía tenía pareja. Le enviaba flores, insistía con elegancia, se hacía presente. Ella, al principio, no cedió. Tenía otro compromiso emocional, otra expectativa, pero la vida sentimental rara vez sigue un guión limpio. Cuando descubrió una infidelidad de su entonces novio, el camino se quebró. Aquello que parecía seguro dejó de serlo, y en medio de esa ruptura, Javier García Paniagua apareció no como un simple reemplazo, sino como un hombre que la impresionó por su inteligencia, su humanidad y su forma de ser. Ese detalle es importante. María Sorté no ha hablado de él únicamente desde la atracción o el prestigio. Ha insistido en la inteligencia, en la conexión, en una frecuencia compartida. En sus palabras, se percibe que lo que la enamoró no fue solo la presencia de un hombre poderoso, sino la sensación de estar frente a alguien con quien podía conversar, entenderse, vibrar en el mismo tono. La pareja formó una familia. Tuvieron 2 hijos, Adrián y Omar. Durante años, María Sorté equilibró su vida artística con el espacio familiar. Ese equilibrio no debió ser sencillo. Ser actriz de telenovelas implica jornadas intensas, exposición pública, exigencia emocional. Estar casada con un político de alto perfil añadía otra capa de complejidad. La vida privada podía quedar atravesada por agendas, seguridad, compromisos y tensiones públicas. Pero para el público, la historia se recuerda sobre todo por su final abrupto. Javier García Paniagua murió en 1998 a causa de un infarto. La pérdida fue repentina y dejó a María Sorté en una posición emocionalmente difícil. No se trató de una separación gradual, ni de una despedida largamente preparada. La muerte por infarto suele tener esa violencia silenciosa. Un día la persona está, al siguiente ya no. No hay tiempo para ordenar la casa interior, no hay tiempo para negociar con la ausencia. María Sorté ha relatado el impacto de aquel momento con una mezcla de dolor y entereza. La llamada, la noticia, la incredulidad, el deseo de que aún hubiera posibilidad de salvarlo, la frase de esperanza dirigida a alguien que ya no podía responder. Ese tipo de recuerdo se queda grabado no como una escena, sino como una herida que cambia la percepción del tiempo. Después de una pérdida así, la vida no continúa de inmediato. Avanza, pero de otra manera. Hay trámites, hijos, responsabilidades, trabajo, decisiones, silencios. La viudez no es solo perder a una pareja, es perder una estructura cotidiana. La voz que esperaba, el lugar en la mesa, la llamada, el proyecto común, la complicidad, la manera de organizar el futuro. Para una mujer pública, la viudez tiene además una dimensión exterior. El duelo íntimo se vuelve parte de la biografía conocida. Las entrevistas vuelven a preguntar. Los medios resumen. La actriz enviudó. El público recuerda el dato. La pérdida se convierte en etiqueta. Y la persona debe vivir con el duelo real y con la versión pública del duelo. María Sorté no quedó paralizada, pero tampoco borró esa historia. La muerte de Javier formó parte de un antes y un después. En algunos relatos, se ha mencionado que atravesó una etapa emocional compleja y que su fe tuvo un papel importante en su reconstrucción. Esa dimensión espiritual no puede tratarse como anécdota menor. Para muchas personas, la fe no elimina el dolor, pero ofrece un lenguaje para soportarlo. Permite transformar la pregunta ¿por qué? En una forma de resistencia. La maternidad fue otro eje. Adrián y Omar no eran únicamente hijos de una actriz y un político. Eran jóvenes que también debían procesar la muerte de su padre. María Sorté tuvo que sostener su propio dolor y, al mismo tiempo, acompañar el dolor de ellos. Ese doble esfuerzo es común en muchas viudas con hijos. No pueden derrumbarse por completo porque otros dependen de su presencia. Con los años, Omar García Harfuch se convirtió en una figura pública por cuenta propia.
Su carrera en seguridad y política llevó nuevamente el apellido familiar al centro de la atención nacional. Para María Sorté, eso significó otra forma de exposición. Ya no era solo la actriz observada por su carrera, era también la madre de un funcionario sometido a riesgos, críticas, amenazas y debates públicos. El atentado sufrido por Omar en 2020 marcó otro momento de angustia familiar. Una madre, incluso si es una actriz acostumbrada a cámaras, no vive ese tipo de episodio como noticia política primero. Lo vive como amenaza contra un hijo. Ese punto permite entender mejor la profundidad emocional de Sorté. Su vida no ha estado hecha solo de libretos y aplausos. También ha estado atravesada por miedos concretos, pérdidas, llamadas inesperadas, y la necesidad de mantenerse firme. En ese contexto, la pregunta sobre un nuevo amor adquiere una dimensión distinta. No se trata de una curiosidad ligera. Después de perder a un esposo, de criar hijos, de vivir sobresaltos familiares y de mantenerse activa profesionalmente, cualquier posibilidad de compañía en la madurez puede ser leída como una forma de calma, no necesariamente de romance espectacular, sino de presencia. Un compañero de vida no tiene que ser una figura de portada. Puede ser alguien que acompaña sin exigir reflectores. Puede ser una amistad profunda, una relación discreta, una persona con quien compartir conversaciones, fe, recuerdos, proyectos, o simplemente una rutina tranquila. La cultura del espectáculo tiende a reducir todo a boda, anillo, fotografía y declaración. Pero en la madurez, la compañía puede tener formas más serenas. Por eso, si alguna vez María Sorté decidiera amar de nuevo y contarlo, la noticia debería ser tratada con respeto. No como escándalo, no como reemplazo del esposo muerto, no como confesión tardía, sino como parte del derecho de toda persona a seguir viviendo. Amar otra vez no borra el amor anterior. La memoria no funciona como contrato de exclusividad eterna. Una viuda puede conservar el recuerdo de su esposo y, al mismo tiempo, abrir espacio para una nueva ternura. Esta idea sigue siendo difícil para ciertos públicos. Hay quienes idealizan a la viuda fiel como una figura detenida, casi monumental. Esperan que su vida afectiva quede congelada en honor al pasado. Pero esa expectativa puede convertirse en una prisión. La fidelidad a una historia no debería exigir renunciar al futuro. María Sorté, por su forma de hablar de Javier García Paniagua, ha mostrado respeto y amor por esa etapa de su vida. Nada indica que haya querido borrar ese vínculo. Al contrario, sus recuerdos sugieren que fue una relación decisiva. Pero precisamente porque fue decisiva, no necesita ser usada como argumento para cerrarle toda posibilidad posterior. El duelo no tiene una sola forma. Algunas personas nunca vuelven a tener pareja. Otras sí. Algunas se enamoran pronto, otras después de muchos años. Algunas prefieren la soledad. Otras descubren que la compañía vuelve de manera inesperada. Ninguna de esas opciones debería ser juzgada desde fuera. En la historia de María Sorté, la viudez funciona como un punto de inflexión, pero no como punto final. Después de la pérdida siguió trabajando, siguió criando, siguió creyendo, siguió apareciendo. Su vida no se convirtió en una estatua dedicada al pasado. Continuó. Y continuar a veces es la forma más difícil de valentía. El supuesto "nos vamos a casar" toca justamente esa zona. La posibilidad de que continuar también incluya amar. Pero como no hay confirmación, el reportaje no puede convertir esa posibilidad en noticia. Lo que sí puede hacer es analizar por qué esa posibilidad emociona tanto. Emociona porque desafía el mandato de silencio sentimental para las mujeres mayores. Emociona porque recuerda que la viudez no elimina el deseo de compañía. Emociona porque María Sorté, con su historia, representa a muchas mujeres que han tenido que recomponer su vida después de una despedida. Al final, quizá el amor que marcó su vida no fue solo el amor por Javier. También fue el amor por sus hijos, por su oficio, por la fe, por la disciplina, por la posibilidad de levantarse. Ese conjunto de amores la mantuvo en pie. Y ahora, a los 71 años, la pregunta no es únicamente si hay un hombre nuevo. La pregunta es más amplia. ¿Qué significa una nueva etapa para una mujer que ya sobrevivió a tantas? A los 71 años, María Sorté se encuentra en una posición que pocas actrices alcanzan con dignidad pública. Tiene pasado, tiene presente y todavía genera preguntas sobre su futuro. Esa combinación es poderosa. Muchas figuras del espectáculo quedan reducidas a nostalgia. Otras permanecen visibles solo por controversias. Sorté, en cambio, conserva una presencia que permite hablar de trayectoria, familia, fe, madurez, trabajo y, ahora, posibilidad afectiva. La frase "nos vamos a casar" puede no estar confirmada, pero funciona como símbolo de una pregunta social. ¿Permitimos que las mujeres mayores tengan futuro? No futuro en sentido abstracto, futuro concreto, futuro sentimental, futuro profesional, futuro de decisiones propias,
Futuro de proyectos que no dependan únicamente de hijos, nietos, recuerdos o homenajes. La cultura suele celebrar a las mujeres maduras cuando son madres ejemplares, abuelas tiernas o figuras de sabiduría, pero se incomoda cuando aparecen como mujeres deseantes, activas, capaces de elegir compañía o de iniciar una etapa nueva. María Sorté obliga a revisar ese prejuicio, no porque haya anunciado una boda, sino porque el solo rumor revela lo extraño que aún resulta imaginarlo. La sorpresa del público dice más de la sociedad que de ella. ¿Por qué tendría que parecer imposible que una mujer de 71 años hable de amor? ¿Por qué una boda tardía se cuenta como rareza? ¿Por qué la madurez femenina se asocia con cierre y no con transformación? En la industria televisiva, estas preguntas son todavía más relevantes. Las telenovelas han contado durante décadas historias de amor para mujeres jóvenes, conflictos familiares para madres y sufrimientos resignados para mujeres mayores. Poco a poco, algunas producciones han empezado a mostrar personajes femeninos maduros con deseos, contradicciones y decisiones propias. María Sorté ha participado en esa evolución, interpretando mujeres que ya no son simples acompañantes de la trama, sino centros emocionales de conflictos complejos. Su papel en historias recientes confirma que el público todavía quiere verla, no solo por nostalgia, sino porque su presencia aporta densidad. Hay actrices que envejecen con sus espectadores. Sorté es una de ellas. Quien la vio en sus años protagónicos puede reencontrarla ahora desde otra etapa de la vida. Esa continuidad produce identificación. La audiencia también envejeció, también perdió personas, también vio crecer a sus hijos, también se hizo preguntas sobre el amor, después de los 50, los 60 o los 70. Por eso, la conversación sobre María Sorté y un posible compañero de vida no debe ser tratada solo como nota rosa. Puede ser una ventana hacia temas más amplios. La soledad en la madurez, la viudez, la presión familiar, la independencia emocional, la fe, el derecho al deseo, la imagen pública y la doble moral de género. A los 71 años, una mujer puede enamorarse, puede no hacerlo, puede querer casarse, puede rechazar la idea, puede preferir una relación discreta, puede vivir sola con plenitud, puede compartir su vida con amistades, hijos, nietos o comunidad religiosa. La clave está en que la decisión sea suya, no del público. En el caso de María Sorté, la reserva ha sido parte de su forma de habitar la fama. No ha sido una celebridad permanentemente entregada al escándalo. Ha hablado de su vida cuando ha querido y ha guardado silencio cuando lo ha considerado necesario. Esa forma de administrar la intimidad merece respeto. No todo silencio es misterio. A veces es simplemente frontera. El problema de los titulares de confesión es que convierten la frontera en sospecha. Si María Sorté no habla de una nueva pareja, se sugiere que oculta algo. Si recuerda a su esposo, se interpreta que sigue atada al pasado. Si aparece feliz, se pregunta quién está detrás de esa felicidad. Si se muestra serena, se busca una explicación sentimental. El cuerpo y la emoción de las mujeres públicas se vuelven territorios que otros intentan interpretar. Una feng shui neutral debe resistir esa invasión. Puede contar lo que se sabe: su carrera, su matrimonio, su viudez, sus hijos, su regreso a la televisión, su papel en la cultura mexicana. Puede analizar el impacto de una frase viral. Puede reflexionar sobre el amor en la madurez, pero no debe inventar un rostro para el supuesto compañero de vida, ni construir una boda inexistente. La verdadera historia, quizá, es más interesante que el rumor. María Sorté representa a una generación de actrices que aprendieron a sobrevivir a una industria cambiante. No tuvo una carrera de una sola etapa. Fue joven promesa, protagonista, cantante, actriz madura, madre pública, viuda, creyente, figura familiar y presencia televisiva de regreso. Cada una de esas etapas podría haberla definido por completo, pero ninguna la agotó. Ese es el punto central. María Sorté no está terminada como relato. La palabra finalmente del titular intenta sugerir cierre. Finalmente confiesa, finalmente revela, finalmente se sabe. Pero la vida no siempre opera con finales tan claros. A veces no hay confesión, sino proceso. No hay boda, sino posibilidad. No hay secreto, sino privacidad. No hay nuevo compañero, sino una nueva forma de estar en paz. A los 71 años, tal vez la pregunta más justa no sea ¿con quién se casa María Sorté?, sino ¿qué quiere María Sorté para esta etapa de su vida? Esa pregunta cambia el centro. Ya no mira a la actriz como objeto de curiosidad, sino como sujeto de decisión. Le devuelve agencia.
Esa agencia es especialmente importante para las mujeres que han sido leídas durante años a través de otros, el esposo, los hijos, los personajes, el público. María Sorté ha sido esposa de Javier García Paniagua, madre de Omar y Adrián, protagonista de telenovelas, figura del espectáculo mexicano. Pero también es una persona con deseos propios, cansancios propios, límites propios y decisiones que no necesitan aprobación colectiva. Si un día anunciara una boda, la noticia debería celebrarse sin morbo. Si un día dijera que no piensa volver a casarse, también debería respetarse. Si nunca habla del tema, esa también es una respuesta. La ausencia de declaración no autoriza la invención. El amor en la madurez, cuando existe, suele tener otra textura. Ya no se apoya tanto en la promesa de construirlo todo desde cero, sino en la posibilidad de acompañar lo que ya existe. No se trata de descubrir el mundo juntos como a los 20, sino de compartir memorias, ritmos, heridas, rutinas y silencios. Puede ser menos explosivo, pero no menos profundo. Puede tener menos urgencia, pero más conciencia. Para una mujer como María Sorté, un compañero de vida, si lo hubiera, tendría que convivir con una historia muy fuerte. No llegaría a un terreno vacío. Llegaría a una vida llena de recuerdos, familia, fe, carrera y público. Ese lugar requiere madurez, requiere respeto por lo vivido. Requiere no competir con un amor anterior, ni intentar ocupar un sitio imposible. La compañía en la madurez no siempre reemplaza, a veces simplemente se suma. Esa idea también puede aplicarse a su carrera. María Sorté no reemplaza a la actriz joven que fue, se suma a ella. Cada etapa convive con las anteriores. La mujer de hoy contiene a la joven que llegó a la capital, a la actriz que se enamoró del teatro, a la esposa que formó una familia, a la viuda que tuvo que levantarse, a la madre que temió por sus hijos, a la creyente que buscó sentido, a la intérprete que regresó a la pantalla. Por eso su historia sigue generando interés. No porque dependa de un romance nuevo, sino porque encarna una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo se sigue viviendo después de haberlo vivido casi todo? No hay una sola respuesta. Algunas personas se refugian en la familia, otras en el trabajo, otras en la fe, otras en el amor, otras en una mezcla de todo. María Sorté parece haber transitado varias de esas rutas. Su vida no puede reducirse a una fórmula. El supuesto "nos vamos a casar" puede servir, entonces, como detonante de una reflexión mayor. En lugar de perseguir un nombre no confirmado, conviene mirar el valor simbólico de la frase. Casarse, en este contexto, no significa únicamente firmar un acta o celebrar una ceremonia. Significa atreverse a pensar en futuro. Significa decir que la vida todavía puede abrir una puerta. Significa rechazar la idea de que la edad solo administra recuerdos. La sociedad necesita más relatos así, pero relatos verdaderos, no fabricados, no impuestos, no construidos sobre la intimidad de alguien que no ha dado permiso. Si María Sorté decide contar algo, habrá que escucharla. Si no lo hace, habrá que respetar su silencio. El periodismo cultural tiene aquí una responsabilidad: narrar con emoción sin traicionar los hechos. Una buena feng shui no necesita mentir para ser intensa. La vida de María Sorté ya tiene drama, belleza, pérdida, regreso y misterio. No hace falta inventar una boda para reconocer que su historia sigue viva. Al final, la imagen más poderosa no es necesariamente la de una actriz diciendo "nos vamos a casar". Tal vez sea otra. María Sorté, a los 71 años, de pie ante una vida que no fue sencilla, sabiendo que el pasado pesa, pero no manda por completo. Una mujer que ha amado, ha perdido, ha trabajado y ha vuelto. Una mujer cuya intimidad no pertenece al algoritmo, sino a ella. Si hay un nuevo compañero, el tiempo y su propia voz lo dirán. Si no lo hay, su historia no pierde fuerza, porque la verdadera compañía de María Sorté, durante décadas, ha sido una mezcla de oficio, memoria, fe, familia y resistencia. Y esa compañía también merece ser contada. La pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que María Sorté debería hablar públicamente si existe una nueva relación, o tiene derecho a mantener esa parte de su vida completamente privada? ¿Piensan que el público mexicano está preparado para ver a una primera actriz de 71 años iniciar una nueva historia de amor sin juzgarla?